Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación y gracias por seguir acá. Espero no aburrirlo mucho rato, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo más cortito. En general, ahora el enfoque más que el tratamiento y eso, la idea es que sepamos identificar bien las infecciones fúngicas, que va a ser un poco lo que vamos a hablar ahora, y como porque el diagnóstico no es fácil, los pacientes son complejos y están lábiles, así que tampoco tenemos mucho tiempo como para andar como dejándolos medio solos, ¿cierto? Y que bueno, esta mujer de 25 años que tenía una leucemia mieloide aguda que está en quimioinducción, está en su neutropenia febril de alto riesgo en el día más 6, que tiene una bacteriemia por una Escherichia coli multisensible con sospecha de translocación bacteriana, pero evoluciona con insuficiencia respiratoria. Así que aquí va una pregunta para o Pablo o el Pato o alguien de algún alumno que se anime a que quiera contestar. ¿Qué exámenes pedimos? Pablito parece que va a querer contestar. Sí, Panel Scanner. Tenemos un umbral bien bajo en la UCI, la verdad. perfecto. Claro, Y falla probablemente ventilatoria. la invasividad del estudio va a depender también de la estabilidad o inestabilidad clínica del paciente. Uno siempre le va a pedir en algunos exámenes de nuevo, le va a pedir hemocultivos de nuevo y con insuficiencia respiratoria le va a pedir por lo menos un estudio, por lo menos, si es que el paciente está muy tranquilo y tenéis disponibilidad de paneles moleculares, uno no invasivo, más biomarcadores fúngicos, pero en un escenario ideal, este paciente ojalá hacerle un lavado. Dependiendo sobre todo lo que nos salga en la imagen. Yo partiría por el escáner. En general, uno en la práctica con el escáner convence a bronco y también saber dónde lavar. Y con eso podéis Claro, orientar según las lesiones lo que vaya a pedir. No tiene totalmente de galactomanano en acuerdo. todos lados. Efectivamente. Pero también es una de las opciones, marcadores fúngicos, ¿cierto? Indirecto, por parte como del estudio directo, que en este caso sería si el paciente expectorara o no expectorara, ¿cierto? Si expectorara podríamos darle una chance al estudio no invasivo y ampliar un poco el estudio microbiológico no solo en lo bacteriano, sino que pensar también en todo lo que es fúngico y en algunas bacterias atípicas, ¿cierto? No cardiactinomyces y también micobacterias. Y si es que no expectorara y eventualmente tuviéramos poca claridad, habría que definir o no si podemos hacer un lavado bronquialveolar. Pero en general, partiendo de hemograma, parámetros inflamatorios, como los exámenes generales de lo microbiológico, como habíamos hablado, hemos cultivado de todas maneras, panel respiratorio ampliado COVID, en el fondo los paneles como hisopados nasales, ¿cierto? O los que tengan en su centro, y eventualmente si es que expectorar o no, estudio de expectoración. Y la imagen, el escáner de tórax, como dijo Pablo en su primera presentación, va de todas maneras porque depende de lo que vayamos a encontrar, es un poco la sospecha diagnóstica, ¿ya? Pero en esta paciente que está en el día más 6 más 7 de neutropenia, al menos febril, no sabemos de cuánto tiempo antes estaba neutropénica, no hay que olvidar nunca la infección fúngica, así que dentro de lo que podemos tomar son los marcadores fúngicos indirectos en sangre, que no están disponibles en todos los centros, pero tengo entendido que cada vez está más disponible o hay convenios con algunos otros centros que lo tienen, y en caso de tener expectoración, tomar tinciones y cultivos correspondientes. ¿Ya? Este es, esta es la imagen. Patito, ¿qué se te ocurre que pudiera ser? ¿Qué Bueno, creemos que es o qué vemos? solamente para marcar un punto que me gusta marcar, que creo que no es citomégalo, porque siempre le piden citomégalo al lavado de estos pacientes. Ni tampoco creo que sea neumocystis, ¿no? Como que siempre aparecen estas PCR medias positivas para las dos y en realidad tenemos que andar conversando si tienen rol o no. Esto puede ser cualquier cosa, puede ser una bacteria, puede ser una cardia, alguna vez me tocó ver una materia así, pero lo primero que yo sospecharía por el contexto, sobre todo si lleva más tiempo en quimio y una LMA de inducción, algo fúngico, pensando que es una opacidad más bien de aspecto nodular. No me queda claro por la imagen si es que tendrá algo de halo alrededor de la inversión, pero yo pensaría en algo fúngico, pero no descartaría bacterias tampoco. Perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Bueno, esta presentación va enfocada a lo que son los hongos filamentosos, ya que son las causas más frecuentes de infecciones fúngicas invasoras en
en el setting de neutropenia y en algunas otras patologías oncohematológicas sobre todo, ¿ya? No olvidar que los hongos filamentosos son hongos pluricelulares, que es diferente de lo que son las levaduras como la Candida albicans, que es lo que más frecuente hay, ¿ya? Este es un hongo que va liberando conidias y que viven en el aire, ¿ya? Por eso es tan importante la buena pregunta que salió entre medio de las medidas de prevención de infección fúngica, que son los filtros EPA y el aislamiento protegido, ¿cierto? Y todos nosotros vamos inhalando conidias, ¿ya? Y nuestros macrófagos alveolares son aquellos los que nos protegen de que estas conidias se mantengan ahí y que no tengamos ningún problema, en el fondo que no nos enfermemos por esta gente, ¿cierto? Pero en aquellos que los macrófagos alveolares están alterados, ya sea por el uso de corticoides o algunas otras inmunosupresión, ¿ya? Em, las conillas se vuelven hifas y empiezan a crecer hifas, ¿ya? Inicialmente en los bronquiolos terminales, ¿cierto? Y eso es lo que se llama diseminación bronquiolveolar. Y en la diseminación bronquiolveolar vamos a tener inflamación, necrosis, eh, invasión de las hifas a nivel localizado y podemos encontrar en el escáner lesiones micronodulares centrolobulillares o si es que ya hay compromiso más de los bronquiolos un poquito más como grandes, podemos ver signos de árbol en brote, ¿ya? Así que cuando tenemos diseminación bronquiolveolar, podemos no tener la lesión clásica, en el fondo que la vamos a ver en un tiempo más, de los nódulos o el signo del halo, ¿cierto? Sino que va a depender del estadio en la cual nos estemos encontrando, es lo que vamos a encontrar en el escáner. Así que tener árbol en brote, por ejemplo, en este setting tampoco es posible descartarlo, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, cuando hay crecimiento de hifas, ¿ya? Em, Algo dijo Pablo del galactomanano. El galactomanano es un polisacario que vive en la pared, del fondo, de la hifa. em, en este escenario el aspergillus, que es lo más frecuente, que lo voy a mostrar después. Entonces, en este escenario, en donde tenemos diseminación bronquialveolar, donde hay invasión de hifas a nivel bronquial, vamos a tener galactomanano positivo en lavado, pero no en sangre, ¿ya? Entonces, es súper importante tener en consideración frente a quién nos estamos enfrentando para poder interpretar bien los exámenes a posteriores, ¿ya? Esto que parece un huevo morado es un neutrófilo, ¿ya? Así que el neutrófilo es el que mantiene a la raya la infección fúngica hasta este setting. Entonces, aquellos que tienen algún otro factores de riesgo de enfermedad fúngica invasora, sin compromiso angioinvasivo, sin compromiso como nivel de vaso sanguíneo, porque tienen neutrófilos, nos quedamos en este escenario. Pero aquellos que no tienen neutrófilos, como pacientes neutropénicos, existe lo que se llama la angioinvasión, ¿ya? Y ahí vemos que las cifras, en el fondo, que tienen afinidad, el aspergillus tiene afinidad por los vasos sanguíneos, entonces entra, eh, produce microtrombosis, produce infarto, es lo que vamos a ver en el escáner, que son nódulos con o sin halo, porque no todos aspergillus, ¿ya? De entre 1 o 2 centímetros. Tenemos también lesiones que ya están cavitadas, el signo del aire creciente, o pueden haber consolidaciones segmentarias en forma de cuña o lobar, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con que producen áreas de infarto en relación a el excesivo como crecimiento de las hifas. Y ahí vemos lo que tenemos con nuestra paciente. Ahora, este es un estudio prospectivo multicéntrico de las etiologías de la infección fúngica invasora que salió este año eh, en Chile, que es lo más novedoso que tenemos, y al menos en nuestro país vemos que Aspergillus representa el 73.3% de las infecciones fúngicas invasoras, seguido de los mucorales con un 17.2%. ¿Ya? Y lo que les quiero mostrar acá es que Aspergillus fumigatus complex, que es el complejo, ¿cierto? Ahora sabemos que, para que sepan, Aspergillus fumigatus tiene más de una subespecie y eso lo tenemos gracias a el estudio, en el fondo, con el MALDI, que logramos tener más información y nos da cosas buenas en el sentido de que nos logra mostrar perfiles de susceptibilidad distintos a distintos antifúngicos. Vemos que
que es el 35% de las infecciones fúngicas invasoras. Los mucorales, como les decía, el 14%, siendo Mucor y Rhizopus relativamente parecidos. Y ya después en uno al tercero y harto más abajo el Fusarium con alrededor de un 6%. Así que en general, Aspergillus causa número 1, Aspergillus causa número 2, Aspergillus causa número 3. Es importante que lo tengan en consideración. Ahora, los factores de riesgo, más o menos ya bien claro, establecido: mucositis oral y gastrointestinal, la neutropenia menores de 100 células por más de 10 días, eh, las enfermedades hemato-oncológicas, leucemia mieloide aguda, lo voy a mostrar después, trasplante alogénico, aplasias medulares, uso de corticoides, ¿cierto? Pacientes en estado de fragilidad, ¿cierto? Invadidos, desnutridos, requerimiento de nutrición parenteral, uso de catéter, pacientes en shock séptico, eh, el antecedente de haber utilizado antibióticos, ¿sí? Algunas otras comorbilidades que le dan riesgo a algunas otras infecciones fúngicas, no aspergillus, diabetes, mielitis, EPOC, tabaco, la edad, la exposición ambiental, súper importante, las infecciones virales también aumentan el riesgo de infección fúngica invasora, y el uso de los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton también se ha visto que, independiente que no haya neutropenia, aumenta el riesgo de enfermedad fúngica invasora por sí solo. Pero así como a grosso modo vemos que el que tiene mayor incidencia de infección fúngica invasora son en las leucemias mieloide agudas en etapas de inducción, seguido de la leucemia mieloide linfoide, o sea, perdón, leucemia linfoide aguda, y ya después trasplante hematopoyético y, como digo yo, las enfermedades linfoproliferativas crónicas con usuario de inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, son las más importantes. Esta es una guía que se publicó ya hace un par de años, que en la revista chilena de infectología, que nos logra como diferenciar en riesgo bajo, intermedio y alto. Leucemia mieloide aguda, como dije, es el que tiene, de los que tiene mayor riesgo de enfermedad fúngica invasora. Y vemos que los cánceres de órganos sólidos por sí solos tienen un riesgo bajo, ¿ya? Pero igual hay que tener en consideración de que no son solo pacientes con cáncer, sino que además están con algunas quimioterapias, uso de corticoides, seguramente tienen otras comorbilidades, etcétera. Así que no es solo, en el fondo no hay que mirarlos en menos, también existe la posibilidad que los hagan. El diagnóstico es súper complejo. En general tenemos que sopesar la clínica, todo esto siempre en un contexto de un paciente que cumpla los criterios, que tenga los factores de riesgo reales de hacer una infección fúngica invasora, no cualquiera. Em, el estudio microbiológico, que idealmente para nosotros, o como para hacer como el cuadro redondito, ¿cierto? La histología y la biopsia y ver la invasión de las hifas es como el diagnóstico, ¿cómo se llama? Acertado, o sea, no es posible, sino que ya está confirmado, perdón. Tenemos métodos directos, ¿cierto? Las tinciones, los cultivos de hongo, y ahora tenemos la detección molecular, al menos en nuestro centro. Tenemos PCR Aspergillus fumigatus, subespecie fumigatus, que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero a veces no sale, generalmente no sale negativos porque puede ser otro Aspergillus, ¿ya? Para que lo sepan. Y tenemos los métodos indirectos, que son los marcadores fúngicos, que son en sangre. Bueno, el galactomanano se puede hacer en lavado bronquioliar también. Y la imagen, ¿ya? Que sea sugerente. Depende de la infección fúngica, es la presentación clínica, ¿ya? En general, el 80% de ellos en esta cohorte, que es chilena, presenta fiebre, y Aspergillus es el que tiene mayor compromiso ventilatorio. Sin embargo, igual hay que considerar que a los hongos les gusta el pulmón, todo lo que es rinosinusal, el sistema nervioso central y la piel, ¿ya? Entonces no hay que dejar nunca de ir a examinar esas otras áreas. Mucormicosis en general se presenta más como infección rinosinusal, ¿cierto? Y a veces con compromiso sistema nervioso central. Igual, la mitad de ellos pudiera tener además ya invasión a nivel sistema nervioso central. Y el fusariosis o el fusarium en general se presenta también con lesiones cutáneas, con nódulos que son bien característicos, ¿ya? Ahora, con respecto a los marcadores indirectos, el galactomanano es un polisacárido de la pared del hongo que está liberado por las hifas
en crecimiento y eso tiene que ver con que hay una correlación entre el valor del galactomanano y la carga fúngica. Mientras más alto sea el galacto, más carga fúngica tiene la persona. Y también nos sirve, y ese es el sentido de por qué hacemos seguimiento de galacto, ¿ya? Porque nos va mostrando de forma indirecta si es que está respondiendo o no a la terapia. Si va bajando, quiere decir que quedamos bien. Si se estanca o va subiendo, hay algo que está pasando. O generalmente aparece antes de las manifestaciones clínicas y es fácil de realizar, reproducible, está automatizado la técnica, etcétera. Está disponible en lavado y en suero, y los puntos de corte que usamos en el lavado es mayor o igual a 1 y en suero sangre es mayor o igual a 0,5. El beta de glucano es un marcador panfúngico, ¿ya? Está presente en otras especies, Candida, Fusarium, Pneumocystis, etcétera, y tiene una baja especificidad en el lavado y en el suero, así que en general para nosotros no es un marcador que nos interese. En general, el beta de glucano tiene un buen valor predictivo negativo en el escenario como de candidiasis diseminada más que en este setting. Así que ese es un poco los marcadores que tenemos. Lo que aquí creo que esta es una tablita que se la robé al doctor Ross, que está acá presente. Pero aquí lo que quiero que se queden es los falsos positivos y los falsos negativos, sobre todo en el galacto. Ya existen otras etiologías no aspergillus que también elevan el galacto como Fusarium, etcétera. Y de los falsos negativos, que es una de las cosas que nosotros tenemos en consideración, perdón, es el uso de antifúngicos previos. Muchos de estos pacientes están con profilaxis con un azol de amplio espectro y generalmente lo que usamos nosotros en nuestro centro en los pacientes hemato-oncológicos son esposa con azol, así que hay que tener en consideración esas otras cosas. Ahora, con respecto a los infiltrados pulmonares en pacientes neutropénicos, esto también es un poquito antiguo, pero podemos separarlos en presentación temprana, presentación tardía, y en general las causas infecciosas son lesiones, infiltrados pulmonares localizados, no son difusos, ¿ya? Las presentaciones infectológicas difusas en general son las infecciones virales y las neumonias por neumocistis. Pero para que vean como lo difícil que es el diagnóstico diferencial de poder como diferenciar en algo infeccioso versus que no sea infeccioso. Como les decía, el diagnóstico es muy complejo porque las técnicas no son 100% sensible y 100% específica, ¿cierto? Depende mucho de la carga fúngica y del tipo de paciente. Ya todo lo que yo le estoy hablando está bastante bien claro y está bien validado en los pacientes que tienen neutropenia, pero en los que no son neutropénicos, que también tienen riesgo de enfermedad fúngica invasora, esto se nos confunde aún más, ¿ya? Pero en general siempre hay que tener claro de que hay que tener un paciente de alto riesgo para pensar en aspergilosis pulmonar, ¿ya? Y a medida que va aumentando la carga fúngica, vamos a tener más elementos que nos van a ir haciendo que nuestra enfermedad ya esté confirmada, ¿cierto? Al principio los marcadores fúngicos, después se van agregando las imágenes sugerentes y ya en el último escenario, que es donde hay mayor carga fúngica, en general las biopsias y los cultivos aparecen. Para que se tengan una idea, las tinciones y los cultivos tienen un rendimiento de no más de un 60%. Entonces, y todo esto depende si es operador dependiente y también de la carga fúngica. Entonces, estos son los criterios de infección fúngica invasora internacionales, ¿cierto? Como les dije, factores de riesgo del huésped. Los criterios clínicos, que es la clínica con la imagen, ¿cierto? Compatible. Y los criterios micológicos, que son indirectos o directos. Y ahí tenemos la definición de posible, probable y probada. Posible, factores del huésped, más criterios clínicos, ya una imagen, por ejemplo, más el paciente neutropénico. Probable es cuando además se suma algo micológico, tener un galactomanano positivo, eh, o en el lavado bronquiolveolar que aparezca, bueno, también pues, el galacto, por ejemplo. Y probada es cuando en la biopsia
aparece la invasión fúngica de las hifas o un cultivo de una cavidad estéril crece Aspergillus, ¿ya? Ahora, ¿por qué de posible, probable, probada? En verdad, para nosotros, o en general, la idea de estas definiciones es poder actuar de forma lo más anticipada posible, como no esperar el cultivo positivo o no vamos a andar biopsiando a todos los pacientes para poder ir a diagnosticar la infección fúngica invasora para poder tratarlo, ¿ya? Porque son infecciones graves en un paciente que es lábil y complejo y que tiene una mortalidad muy alta. Ahora, el tratamiento en general, hay tres medicamentos que están aprobados y que se usan, en el fondo que no son inferiores entre ellos. En general, la primera línea es voriconazol, que puede ser endovenoso o oral. Ya después, en segunda instancia, isavuconazol, eh, que tiene menos efectos adversos, tiene menos interacciones, ¿cierto? Por eso lo pongo en segundo escenario. Posaconazol es no inferior también a voriconazol e isavuconazol, sin embargo, nosotros no disponemos del posaconazol con el que se utilizaron los estudios ya, así que en general nuestro posaconazol no es equivalente. eh, por eso en general lo dejamos en nuestro escenario solamente para profilaxis. Y ya después, que es igual de bueno, pero tiene demasiado efectos adversos, es anfotericina veliposomal, así que lo dejamos ya en tercera línea. Y muchas veces tenemos que usar combinaciones porque los pacientes están medio complejos, han usado profilaxis previa, etcétera. Ahí están las dosis de los antifúngicos y como decía anteriormente, en función de qué tomamos la decisión, en función de si estaba con profilaxis previo o no, ¿ya? Si alguien está con posaconazol previo, que está con niveles de posaconazol adecuados en sangre, o sea, estamos como con cobertura, y aún así hace una infección fúngica, eso ya es otro escenario, hablamos de infección fúngica invasora de brecha, en donde ya se nos caen un poco las etiologías más frecuentes, ahí hay que empezar algunas otras cosas, y ahí va como por otro carril, y seguramente ahí lo que hacemos es cambiar la familia de antifúngicos para aumentar en el fondo del espectro, o un azol de mayor cobertura como isavuconazol. Hay que tener en cuenta los efectos adversos también, el tema de la función hepática, función renal y función cardíaca. Voriconazol, posaconazol alargan el QT y sabuconazol acorta el QT. Y lo más importante diría yo que son las interacciones con las quimioterapias. Voriconazol tiene harta interacción con venetoclax, con vincristina y con algunos otros escenarios, entonces ahí de repente se nos hace más complicado hacer los seguimientos, tanto los niveles de voriconazol y también de las dosis de las quimioterapias que hay que ajustarlas, así que muchas veces iniciamos en ese escenario y sabuconazol. Así que creo que esa es la última. Ah, no, mentira. Mensajes finales. Entonces, las infecciones fúngicas invasoras son difíciles de diagnosticar, hay que tener un índice de sospecha alta y todo esto en base de que hay que actuar de forma precoz. El paciente es lábil y el cuadro es grave. Los métodos diagnósticos son complejos y la mortalidad es muy alta. Así que em, eso sería, siendo las, no sé qué hora es, Muy bien de tiempo. 7:54. Estoy excelente. Extraordinaria, extraordinaria, Y mujer. Su tiempo, eso, por favor. ahí No hay, estaremos. claro, no es COVID porque no tienes esa niebla en tu mente que no te permite, así que tu resfrío no es COVID. Bueno, ¿sabes que te hice un comentario que me respondió Aileen? Porque Aileen es muy soteriana y está siempre con la camiseta del sótero puesto. Aileen, por favor. Yo puse, fíjate que en el sótero del río, desde el punto de vista de la infraestructura, hay mucho problema con el tema esto de la ventilación, no hay filtro, según los organismos regulatorios no deberían poder hacer quimioterapia hospitalizados, los hematos. Y los infectólogos se quejan de lo mismo, dicen, mira, en verdad acá chicos, tenemos demasiado más infecciones fúngicas de lo que deberíamos. Y recalcar la importancia de eso, pues, que también tiene que ver con esto de la prevención, ¿no? De qué tanto podemos prevenir estas cuestiones que son difíciles. Ahora, ¿qué pasa con las levaduras? No hay clase de levaduras, ¿ya? No hay clase de levaduras. Pero así, dos palabras de Esa es otra levaduras. clase. Dos palabras de levaduras, ¿qué pensamos cuando nos dicen levaduras? Pensamos en qué cosa. En general, la infección, la candidiasis diseminada es como un setting completamente distinto a un paciente que se comporta más como shock séptico, generalmente es de foco gastrointestinal, porque la candida vive con nosotros en el tracto digestivo, así que en general ahí es donde lo vamos a sospechar.
En cuando hay una traslocación grande, el paciente está dando mal, tiene sus factores de riesgo aparte de la neutropenia, que fondo pacientes que se dializan, catéteres, uso de antibióticos previos, pacientes graves intubados. Ahí en ese escenario vamos a pensar en candidemia. En general, las cándidas no producen infecciones pulmonares. Está descrito, pero no lo en general. Como que háganse una idea de que no existen las neumonias por cándida. Bueno, previamente colonizados por cándida, eso sí. Si en los cultivos aparece cándida en la vía urinaria o en el cultivo de expectoración, y hay alguna sobre todo, o es candidemia, así, shock, o es gastrointestinal. Eso diría yo. No sé si el Pato quiere No, decir algo más. está bien, está muy bien. Pablo Bondo es mucha candidemia, po, ¿sí o no? Pablo, ¿usted ve más candidemia que aspergilosis, ¿sí o no? Y Porque, de todos porque me modos. imagino que la Bueno, candidemia es como más de paciente crítico, no sé. vimos el famoso CAPA, la aspergilosis asociada al COVID, pero es un escenario distinto, es otra cosa. En los neutropénicos, efectivamente, vemos más aspergilosis, pero las cándidas no, son problemas de guata, desastres quirúrgicos, Whipple, Sí. pancreatitis, otro escenario. Claro, pero por eso digo, tú en tu vida de intensivista, ¿qué ves más? Cándida como problema, que es como más de paciente crítico, lo que decía la Elisa, ¿no? De que el señor que se dializa, Cándida. que los accesos. Entonces, ¿tú ves más cándidas o ves más filamentoso en tu vida de intensivista? No, levadura, absolutamente. Ahora Ya, pero depende del perfil de la probablemente, UCI, son una UCI oncológica y quirúrgica. claro, pero Como la probablemente polera muy cargado los dos. en los oncológicos sí ves más filamentos. Claro. En Ya, el hematológico, sobre todo. en el hematológico. Claro, ahí hay Patricio Ross que ponen levaduras de la cerveza de Pablo. O sea, ¿te das cuenta con Pero, esta cosa que van a terminar como Travolta y Nicolas Cage? ¿Tenemos más preguntas para María Elisa? ¿Más hoy yo tengo preguntas? una, José. Sí. Me tocó durante la beca, hartos profes le tenían miedo al mucoral en el pulmón, cuando aparecían lesiones que mira, pueden, pero no pueden ser, y el fantasma de la rinosinusitis, y aparece ocupación rinosinusal en el escáner, pero la resonancia va a estar para pasado mañana, y lo de otorrino también fue una cuestión media que inespecífica lo que encontraron en la naso. Entonces, mucoral en el pulmón, yo vi que en la serie que mostraste, creo que de todas las infecciones por mucorales, 20%, una cosa así, eran pulmonares, pero con síntomas. No es que el compromiso fuese primariamente que fuera una falla respiratoria por el mocoral, digamos. Te lo digo para iniciar, para cambiar el antifúngico que le voy a dejar empíricamente y en vez de ponerle una En sol, general, ponerle insome. En general, viene con síntomas y lo vemos en los pacientes que están con profilaxis con posaconazol. Se Ya. comportan de la misma forma que un aspergillus. Ventilación, deterioro, imágenes, etcétera. Y ahí nos han aparecido unas cosas sorprendentes. Pero, y bueno, el signo de lo inverso, que ese es como bien sugerente, o sea, como categnomónico, pero en verdad es súper difícil de verlo. Pero no te voy a mentir, esto fue con nódulos. No fue con, es verdad lo que decís tú, que el halo inverso es más específico teóricamente, pero fue con nódulos que terminaban con ambisome puesto y uno ahí con la guata. Claro, probablemente fue por el posaconazol que tenían, que uno lo hizo. En general sí, porque hay algunas especies de aspergillus que ya son resistentes a voriconazol. Entonces ahí como que se hace el switch de cambio de familia, etcétera. O en mucorales. Igual Perfecto. yo quería comentar de Mugor a propósito, de nuevo poniendo en valor lo que decía Pablo, el lavado, que nosotros reconozco claramente que hemos metido las patas con Mugor más de alguna vez porque, o sea, es de difícil diagnóstico. O sea, si tú tenías un paciente con una falla respiratoria y tenéis la suerte, como nosotros al menos, de contar con galacto y beta-glucano en tu centro, en sangre, y tenía una imagen fea que no responde a antibióticos, y tiene beta-glucano y galacto negativo. Una lectura es decir, ay, qué bueno, no tiene aspergillus. La segunda lectura es, chuta, quizás tiene un mucor, ¿no? Porque mucor no eleva ninguno de los marcadores fúngicos. Y yo he visto pacientes que llevan 2 meses, 2 meses y medio en tratamiento de neumonía cavitada, con antibióticos, con cultivos de expectoración positivos a lo que queráis, NDM, KPC, y cuando hacen la falla respiratoria grave y no responden a antibióticos, van al lavado, uno se da cuenta que lleva 2 meses con un mucor puesto. Entonces, como decías tú, hay que ser agresivo con el diagnóstico, hay que estar bien seguro de lo que tiene el paciente, y si no responde, avanzar en lo... Porque puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Quizá Oye, por qué eso sufren más difícil, cuando no ¿ah? hay diagnóstico.
Cuánto disfrute. Pero mira, ya Pablo Bon está como con una iluminación parecida a la que tenía una mujer que hizo el diplomado hace un par de años que hizo el diplomado desde España. Entonces eran como las 2 de la mañana en su casa. Entonces tenéis como esa luz, como Pablo Mon, como de 2 a.m. ¿Ya? Entonces, cuando está pasando eso es porque ya son las 8 y tenemos que cortar, porque tengo que cocinar, porque así es la vida. ¿Ya? Hay que estar en labores del hogar también. Carla Faría, muchas gracias por tu pregunta y por la cámara prendida. Andrea Freite, yo me voy a hacer una polera que va a decir, sé como Andrea, por la cuestión de la cámara prendida. Sé como Andrea. Conéctate siempre y con la cámara prendida. Dejo de grabar y le agradezco.